buenas tardes. Continuando con el programa de la Semana de Psicología 2016, tenemos en esta oportunidad el grato honor de presentar al doctor Ramón León Donaire. Él, como ustedes ya conocen, su amplia trayectoria, tiene múltiples publicaciones, es profesor de nuestra casa de estudio hace muchos años. Va a disertar la conferencia Las controversias en psicología. Por favor, doctor Ramón León. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a la profesora Natividad Espíritu, amiga de muchos años, tantos que no así cuántos son, ha tenido la amabilidad de invitarme para que durante una hora trate de un tema, ¿no? Yo no soy muy buen expositor, así que les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia y vamos a acabar exactamente hacia las 6:40, 6:50, más o menos, ¿ya? Muy bien. Cuando me invitaron, yo la verdad no sabía de qué tenía que tratar, así que elegí un tema que a mí me interesa y que está en realidad en la base de todo saber científico. Miren ustedes, las personas en el mundo moderno creemos en dos cosas: en la religión y en la ciencia. Son las dos grandes cosas por las cuales el mundo moderno y el mundo posmoderno sobre todo se mueve. Ya no creemos en ideologías, lo demuestran las elecciones habidas acá, lo demuestran las elecciones ocurridas en Francia, lo demuestra lo que ocurre en países como Brasil, como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, en que la gente vota más pensando en su bolsillo que en ideologías o en normas prescriptivas de la vida humana. Pero sí creemos en la religión y en la ciencia, ¿no? Son las dos fuerzas que siguen moviendo al mundo, una llevando al progreso, la ciencia, y la otra insistiendo en la tradición, la religión. Sin embargo, la ciencia, que es hoy día la niña dorada de los ojos de los habitantes de este siglo, tiene también sus problemas, ¿no? La ciencia ofrece en principio una imagen muy consolidada, muy sólida, pero si ustedes la miran con detalle, la mayoría de las ciencias ofrece también una serie de controversias y de fricciones y de fracturas que en el caso de las ciencias naturales no se manifiestan tanto, pero en el caso de las ciencias sociales sí. La economía, la psicología, la antropología, el derecho ofrecen una serie de fricciones y de puntos de encuentro, de colisión, a los que podemos llamarlos controversias, ¿ya? ¿Qué es una controversia? ¿Qué es una controversia? Una controversia es una suerte de, o es la presencia de posiciones antagónicas, ¿ya? De grupos, de gente, siempre. La controversia solo ocurre entre personas, no hay controversia entre animales ni entre vegetales, evidentemente, ¿ya? Es un grupo de personas que tienen un punto de vista y otro grupo de personas que tienen otra posición absolutamente antagónica o contrapuesta a la que tiene el primer grupo, ¿ya? Son siempre posiciones encontradas. Si los grupos tienen posiciones diferentes dentro de un solo contexto, por lo general no hay controversias. Hay otro tipo de cosas, ¿no? Hay discusiones, hay búsqueda de consenso, hay cosas menores, pero cuando hay posiciones antagónicas, ahí hablamos de controversia. Y las controversias suelen, por lo general, alcanzar su clímax cuando hay debates. Hace poco han habido debates. Todos hemos visto los debates que han habido en televisión a la cosa de un mes, con 17, 18 candidatos. Y si ustedes siguen televisión americana, se van a dar cuenta que todas las semanas hay en los Estados Unidos debates entre los que están postulando para ser nominados, candidatos por el Partido Demócrata y candidatos por el Partido, adelante por favor, por el Partido Republicano. Cuando ambos ya hayan sido elegidos, cuando ya hay un candidato del Partido Republicano que probablemente sea el señor Trump, y cuando hay una candidata del partido, o un candidato del Partido Demócrata que probablemente sea la señora Clinton o el señor Sanders, en ese momento se va a dar un gran debate. 2, 3, 4 debates. Hay debates famosos en la historia de la ciencia, de la psicología, hasta del arte, ¿ya? Entonces los debates son el punto climático, el punto extremo, el momento en el cual las controversias se agudizan. Los debatientes, los que debaten, los debatidores, son personas que presentan de manera radical sus perspectivas e intentan atacar a quien representa la posición contraria. Ustedes saben que hay debates famosos en política, por ejemplo, los que somos viejos, los que pasamos los 60 años, recordamos nebulosamente, pero lo recordamos, el gran debate que hubo en los años 60 entre dos personas que postulaban a la alcaldía de Lima, Luis Bedoya Reyes y Jorge Grieve Magne. El primero continúa vivo, Bedoya tiene 95 años. El segundo, Jorge Grieve Magne, un famoso economista, falleció a causa de unos 20 años. Ese debate fue el primer debate político televisado en el Perú
en el año 1963, 64. Yo tendría 14 años en esa época y me acuerdo que toda la televisión y todo Lima se paralizó para ver ese debate, que era un debate entre dos personas que postulaban a la alcaldía de Lima, cuando el cargo de alcalde de Lima era un cargo bastante importante. Hoy día no es ni la mitad de importante que era en esa época. Otro gran debate para los que somos viejos, aunque en esa época éramos niños, fue el debate que no se pudo ver por televisión y que se vio solo años después en un programa filmado entre el John F. Kennedy, el que candidateaba a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, y Richard Nixon, el candidato republicano. Un debate famoso que inclusive está hasta en libros. Pasa, hija mía, pasa adelante. ¿Tú vienes a tomar fotos o vienes a escuchar la conferencia? Las dos cosas, me parece muy bien. ¿Ya? Tomar foto al público, sobre todo, para que aparezcan ahí. Es un debate famoso porque después ha sido motivo de montones de análisis. Hay hasta un libro. Hay solo un libro de cerca de 500 páginas dedicadas a analizar el debate entre Kennedy y Nixon desde el ángulo antropológico, político, económico, desde todas las áreas posibles, ¿no? Y hay escenas famosas que se han eternizado en los libros de historia de Estados Unidos. Un Kennedy sonriente, joven, ¿no? Resplandeciente casi, ¿no? Seguro, firme, y un Nixon mal afeitado, un poquito dudoso, ¿no? Sin mirar a la cámara, ¿no? ¿A qué me refiero yo? Que los debates y las controversias son la sal y la pimienta de la ciencia, de la política, de la religión, y además sirven para que las personas, los que somos simples seres mortales, nos alegremos de ver a nuestros líderes o de ver a nuestros enemigos, unos triunfando y los otros hundiéndose en el olvido, ¿ya? Así que hay debates por todos lados y controversias por todas partes también. ¿Para qué sirven? Sirven para que la gente se entere, sirven para que la gente tome posiciones. Se acerca un proceso electoral. Yo vengo de mi oficina, de un debate entre dos señores que han sido elegidos, una señora del partido de Keiko, que es el Frente Popular, ¿no es cierto? Frente Popular, y un señor que es muy amigo mío, que es del partido de Kuczynski, ¿no? Los dos son parlamentarios elegidos del departamento de Ancash y han estado una hora, han estado debatiendo. Bien simpático el asunto, bien simpático, porque los dos, aunque están elegidos, quieren perfilarse y cada uno buscaba que mandarle un chairazo en la yugular al otro, ¿ya? Esos son los grandes debates políticos. Y va a haber uno dentro de un par de meses, hasta el 5 de mayo, va a haber un debate, de junio, va a haber un debate y la gente va a ir a los debates más que para ver las posiciones políticas, básicamente para ver quién gana quién. Y eso ocurre no solo en el Perú, sino ocurre en todas partes del mundo, ¿ya? Si ustedes creen que en Nueva York o en Washington o en Frankfurt la gente va a ver las ideologías, se equivoca. La gente va a ver quién le saca la mugre al otro, ¿no? Y los perdedores a lamerse sus heridas y los ganadores a decir, este es mi candidato, pues este va a ganar, ¿ya? Bueno, esos son los debates en política, las controversias en política. Pero en la ciencia también ha habido grandes debates. Por ejemplo, un debate histórico, el primero de los grandes debates con consecuencias realmente dramáticas para el asunto, es el debate que hay entre Galileo Galilei y la Iglesia Católica, que ocurre en el siglo XVII más o menos, ¿ya? Por un lado está Galileo Galilei, pongo una foto del patita para que la gente lo conozca, porque hay gente que piensa que es uno de la Alianza. Este es Galileo Galilei, ¿ya? Que es un señor vanidoso, ¿no? Mal hablado, con una lengua peor que la mía, ¿no es cierto? Tremendamente conchudo, agresivo. Es el prototipo de lo que hoy día son los científicos. Es el adelanto de lo que hoy día son los científicos. Los científicos naturales son gente fresca, conchuda, que sabe que tiene la verdad, que sabe que lo que dice es correcto, que sabe que los que no somos científicos exactos, hard scientists, ¿no? Escuchamos con mucha atención lo que dicen ellos, y el primero que tiene esa actitud, el primero que se atreve a ser arrogante, vanidoso, que dice yo sé pues lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Y puedo demostrar que lo que estoy diciendo es correcto, es Galileo Galilei, que inclusive, como ustedes perfectamente saben, queridos, se atreve a desafiar a Aristóteles, ¿no? Aristóteles presenta argumentos, yo presento hechos. En una época en la cual lo que realmente importaban no eran los hechos sino los argumentos, ¿ya? Pero con Galileo Galilei se arranca la idea de que la ciencia se basa en hechos. Y aparte el segundo gran error que comete Galileo, o la segunda gran muestra de vanidad de Galileo, es el publicar su gran obra no en latín, que era el idioma, adelante hijo mío, bienvenido, que era el idioma en el que se comunicaban todos los científicos, ¿no? La lengua franca de la ciencia, todo científico respetado y respetable publicaba sus obras en latín. Galileo Galilei, conchudo, las publica en italiano. Y eso hace
que el público culto de la época siglo XVI, siglo XVII diga, oye, no puede ser, pues los científicos se comunican en latín, no se comunican en italiano. Eso hace que Galileo Galilei se vea obligado después a publicar sus libros en latín, ¿no? Recuerden ustedes que el latín es la lengua por excelencia del mundo de la ciencia hasta el siglo XIX inclusive. Todavía en el siglo XIX mucha gente escribía sus tesis en latín, ¿ya? A partir de ese momento el latín deja de ser. Cosa rara con el latín, porque el latín es una lengua que nadie habla, pero que mucha gente sí lee y escribe, ¿ya? Nadie pues habla latín hoy día, o nadie hablaba latín ya en el siglo XIX, lo hablaba, pero sí la gente escribía ya, y leía en latín, los científicos, ¿ya? Entonces Galileo Galilei comete ese segundo error y la Iglesia Católica se siente pues picona, porque de pronto hay un señor que está cuestionando todo lo que la Iglesia Católica ha considerado como legítimo, y Galileo Galilei es convocado a Roma, lo cual es casi una señal de que algo muy grave le va a pasar. Pasa adelante, querida, pasa adelante, por favor. Pase, queridas. Es convocado a Roma, y en Roma se establece un gran debate entre él y los representantes de la Iglesia Católica. Los debates, queridos, acaban con ganadores y perdedores. Los debates no acaban con muertos, ¿ya? Si mañana hay un debate entre el profesor Canales y yo, el profesor va a ganar la discusión, por supuesto, pero yo no voy a morir, yo voy a seguir vivo. Pero en los debates entre la Iglesia Católica y Galileo Galilei se estaba jugando después. Ya antes alguna gente por ahí, alguna gente había sido quemada viva, tostada, ¿no? Puesta al horno, al tipo Kentucky Fried Chicken, ¿no es cierto? Por haberse atrevido a cuestionar a la Iglesia Católica. Entonces Galileo Galilei tiene la valentía de irse hasta Roma, enfrentarse a la Iglesia Católica. Y, hija mía, adelante, llegó la viuda de Galileo Galilei. Pasa, hija mía, ahí entra la viuda, acompañados de sus respectivos guardaespaldas, ¿no? Guardaespaldas, guardapiernas, todo completo, ¿no? Muy bien, adelante y asiento, queridos. ¿Me prendí esta? Ya. Viene de Florencia a Roma, y en Roma hay un debate, es un debate desigual, porque por un lado está la Iglesia Católica con todo su poder, y por otro lado está Galileo Galilei él solito. Y ustedes perfectamente saben, queridos por sus estudios, la Iglesia Católica gana. Tenía que ganar, ese era un partido acordado, ahí no había que va a haber un gol. La Iglesia Católica gana por goleada, ¿ya? Porque Galileo Galilei está jugando el pellejo. Pero a la salida, como ustedes bien saben, Galileo Galilei suelta una frase famosa, ¿no? Una frase que hasta el día de hoy se puede emplear. Es por su muore, pero la tierra, miren, le dice Galileo Galilei dejando el sitio que está discutiendo. Por si acaso ustedes han ganado, pero la tierra se mueve, ¿ya? Pero ya el hombre había cedido en lo principal. Ese es el primer debate importante que ustedes encuentran en la ciencia. Si ustedes buscan debates más atrás, no van a encontrar ninguno. Hay por ahí algunas discusiones, pero el prototipo de todos los debates y las controversias es el debate entre Galileo Galilei y la Iglesia Católica. Paradójicamente, queridos, todo el mundo recuerda a Galileo Galilei, pero nadie recuerda quién fue su debatiente, su oponente, la persona que, enviada por el Papa de la época, tenía que demostrar, como en efecto demostró, entre comillas, que Galileo Galilei se equivocaba, ¿ya? Recuerden ustedes, además, queridos, que Galileo Galilei, que es un señor que vivió hace 5 siglos, continúa siendo hoy día una persona de la cual mucha gente se ocupa. Todavía continuamos leyendo biografías de Galileo Galilei, que es todo un personaje vanidoso, malcriado, un poquito grosero, ¿no es cierto? El típico provinciano emergente que se da cuenta que está descubriendo cosas realmente de valor. Otra controversia, también muy interesante, es la controversia entre Martín Lutero, el gran reformador alemán, y la Iglesia Católica. Exactamente igualito, ¿no? Pero Lutero, recuerden ustedes, Lutero era un sacerdote católico, ¿no? Que se oponía a los negociados, a la política de negociado, por otra palabra, que tenía la Iglesia Católica con las indulgencias. Es de la oficina, perdón, ¿ya? ¿Pueden llamar más tarde, por favor? Es de mi trabajo que están llamando. ¿Cómo se llama? Es un sacerdote católico, es un agustino que se enfrenta a la Iglesia Católica, y él va a la ciudad de Augsburg, y ahí hay un gran debate entre la Iglesia Católica
entre la gente de la Iglesia Católica, con Carlos V, además, el gran emperador, y Martín Lutero. Miren, queridos, para que Martín Lutero, que ya tenía asegurado el infierno según la Iglesia Católica, y solamente faltaba que lo llevaran a la hoguera, fuera capaz de ir hasta Augsburg y enfrentarse a toda la Iglesia Católica con soldados afuera y con tropas afuera, ¿no? Hay que reconocer que Martín Lutero era un hombre realmente con muchísimo coraje, ¿no? Porque cualquier persona no se habría atrevido a ir en ese momento a la boca del lobo, a hacerle cosquillas al lobo, a sacarle la lengua al lobo, y pensando todavía que después se iba a salir con vida de él, ¿no? Es un debate que también se puede seguir. Lo que pasa es que Lutero, como ustedes bien saben, era una personalidad maníaco-depresiva, ¿no? Un señor con lo que hoy día llamaríamos una personalidad bipolar, ¿no? Tenía temporadas en que andaba depresivo, en que andaba muy decaído, pero cualquier tipo de confrontación, cualquier tipo de pleito, cualquier tipo de cosa que pusiera en cuestionamiento sus argumentos clavados en una iglesia en Wittenberg, eran para él motivo de, como gasolina, para que armara pleitos y líos, ¿ya? Pasemos a la siguiente, querida. Pues, hecho esta cosa así muy genéricamente, faltaba ahí otra cosa, que era, pasa un poquito, vuelve atrás. Acá hay otro debate que también es muy importante, ya del siglo XIX, que es el debate entre Darwin y sus opositores. Yo no los voy a ofender diciéndoles a ustedes qué cosa proponía Darwin, todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe quién era Darwin, todo el mundo sabe qué cosa planteaba Darwin. Pero si hoy día creemos que sus teorías fueron aceptadas en el siglo XIX, en la Inglaterra culta de la época, con toda naturalidad, y que la gente dijo, sí, pues Darwin tenía razón, nos equivocamos, ¿no? Darwin fue un señor que una vez que postuló su teoría fue objeto de muchas burlas, de muchas sátiras, de muchos comentarios cruentos y crueles, ¿ya? Que Darwin pudo resistir solamente porque estaba convencido de que él tenía la razón, ¿ya? Hubo famosos debates en toda Inglaterra. Darwin fue objeto de muchas burlas, fue separado de muchas sociedades científicas, porque sus teorías, formuladas en términos muy elementales y muy... Pasa, querida, pasa nada más. Formuladas en términos muy rudimentarios, afirmaban que el hombre desciende del mono. Todos sabemos que es una generalización muy barata. Todos sabemos que la teoría de Darwin tiene muchos elementos adicionales, ¿no? que no se pueden, pues, sintetizar en la idea de que el hombre proviene del mono, ¿ya? Pero para los efectos de sus enemigos, como casi siempre sucede en toda controversia, ¿no? Se concentraban sus enemigos en un solo punto y ahí le daban al pobre Darwin de alma. Eso probablemente explica por qué Darwin, cuando retornó de América Latina, del viaje que hizo por Perú, por las Islas Galápagos, por Ecuador, por Chile, ¿no es cierto? Volvió a su famoso pueblo de Down, el pueblo en el que vivía en Inglaterra, y no salió nunca más de él, ¿no? Sabía que en Londres lo iban a recibir muy mal y que la gente se iba a burlar de él, pero también seguía con mucha atención, vía los periódicos que había en Inglaterra en esa época, todos los debates que sus defensores y sus detractores mantenían entre sí, con caricaturas, ¿no? Con caricaturas muy feas. Por ejemplo, hay una caricatura en que Darwin afirma que el hombre desciende del mono, y un opositor de él, desconocido el día de hoy, que no importa mencionarlo, dice, claro, en su caso sí, ¿no? En el caso de usted sí el hombre desciende del mono, pero yo no creo que yo descienda del mono, ¿ya? Y una serie de debates más. Todo lo cual, queridos, nos da una idea de cómo las ideas modernas o las ideas nuevas en el mundo de la ciencia muchas veces encuentran una oposición cerrada y cerril al mismo tiempo, una oposición cerrada y cerril por parte del establishment, de la gente que dice, no, la ciencia no es así, pues, ¿ya? Eso se ve hoy día, por ejemplo, cuando muchos científicos nuevos, modernos, mandan sus artículos a revistas establecidas como Nature, como Science, y los que revisan los artículos dicen, no, eso no se recibe, ¿ya? Un riesgo que se corre es que muchas ideas nuevas, que son realmente revolucionarias, se pierdan, no encuentren los canales adecuados para expresarse, porque la ciencia también tiende a ser, en algunos aspectos, conservadora, ¿no? No todos los días aparecen, pues, novedades. Un brillante ejemplo de eso es lo que le ocurre a Alberto Einstein, que tampoco requiere presentación acá hoy día. Hijo mío, pasa adelante, pasa, hablando de Alberto Einstein y llegas tú, mira qué interesante, pasa querido. ¿Ya? Alberto Einstein, que hoy día es el prototipo de la ciencia, del científico, es el científico por definición, pues cuando la gente piensa en un científico en el siglo XX, pensamos en Alberto Einstein, con toda razón además. Es un brillante científico, es un hombre genial, sin duda alguna. Es el último genio probablemente que la humanidad ha producido, hasta donde sabemos. Pero que cuando joven, estudiante en una universidad estatal en Suiza, trabajador en una oficina de registro de patentes, sin ninguna posición universitaria y encima judío, se atreve a cuestionar las ideas de Euclides y se atreve a proponer un enfoque nuevo de la física.
Si nosotros creemos que Einstein, con sus nuevas teorías, fue aceptado, fue bienvenido, fue jubilosamente celebrado con sus nuevas ideas, nos equivocamos. Nos equivocamos completamente. El pobre Einstein tuvo que esperar hasta que llegara Hitler, ¿no?, para irse de Alemania, irse de Suiza, y recién en Estados Unidos ser aceptado como lo que era la personalidad más importante de la física del siglo XX. ¿Ya? Y hay por ahí otros casos. El caso de Einstein es el más conocido, pero hay también otros físicos como Max Planck, como Otto Hahn, como Werner Heisenberg, físicos alemanes. Heisenberg era alemán, Hahn era danés. El otro señor, ¿cómo se llama? Que he mencionado uno más por ahí. Heisenberg es alemán, Otto Hahn, me falta Max Planck, también alemán, cuyas teorías hoy día son plenamente aceptadas, reconocidas por todo el mundo, consideradas grandes aportes a la física, pero que en su momento fueron rechazadas, fueron presentadas como cosas que no encajaban en los parámetros del conocimiento de la época, ¿ya? Bueno, si eso ha habido, queridos, en las ciencias exactas, en la física, en la química, en la biología, en la química no tanto, pero en la física y en la biología sí, se imaginarán ustedes que en las ciencias sociales, y la psicología es una ciencia social, evidentemente, la cosa pues es un hervidero. Ustedes se encuentran en todas las ramas de las ciencias sociales, encuentran ustedes polémicas, controversias, planteamientos antagónicos, ¿no? Por ejemplo, en economía todavía se habla hoy día de los grandes debates, de un debate que no puede darse, pero que la gente quiere que se dé, un debate entre Marx, muerto en el siglo XIX, y Keynes, el gran economista del siglo XX. ¿Ya? Hay gente que todavía, y con razón además, compara lo que dice por un lado Marx, a quien todos conocen, y por otro lado Keynes, que está de vuelta. Hace poco apareció en Estados Unidos un libro muy bacán, que les recomiendo que lo lean si les interesa el tema, que se llama El abuelo está de regreso. ¿Ya? Hay un famoso historiador de economía que se llama Paretsky, que ha escrito un libro que uno dice de qué se trata el libro, ¿ya? Pero cuando uno agarra y lo revisa, uno dice, caray, qué bacán. Es una nueva biografía de quien, de no haber existido Marx, habría sido el más brillante economista del siglo XX y XIX. Manfred Keynes. No tengo acá un plumón, pero K-E-Y-N-E-S, ¿no? Que dice que el mundo moderno requiere a Keynes, o a Keynes, como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué dice Keynes en épocas de crisis económica? ¿Qué es lo que dice pues la tía Keiko? ¿Qué dice la tía Keiko? La tía Keiko dice, oye, hay un fondo de cerca de 5.000 millones de soles que están guardados, todos guardamos plata, ¿no? Yo tengo por ahí 50 soles guardados por si me pasa un accidente, ¿no es cierto? Me imagino que el profesor Canales y su señora esposa tienen por ahí guardados unos $20.000 para algún día de diversión, ¿no es cierto? Y ustedes pues tienen ahí algunas botellitas guardadas para tardes simpáticas. Bueno, ¿no es cierto? Y algunos tronchos también, evidentemente, ¿no es cierto, mi querido amigo? Claro que sí, claro que sí, más de algún troncho. Muy bien, hay $5.000 millones de dólares guardados en las arcas peruanas que solamente se emplearían cuando haya terremotos, grandes tragedias y cosas terribles. ¿Qué dice la señora Keiko? Y también que dice al mismo tiempo, eso lo decían ahora justamente en la mesa, el otro señor, oye, esa plata hay que sacarla. Como no hay inversión, como no hay movimiento, como la gente no quiere invertir, o lo que ustedes quieran, entonces hay que sacar la plata que la abuelita nos ha dejado de herencia y ponerla para hacer carreteras, para hacer casas, para levantar edificios, para hacer hospitales, con todo lo cual esa plata que está inmovilizada, ¿no?, va a generar consumo, va a generar trabajo, va a dar impuestos y va a quedar además plasmada, ¿no?, eternizada en construcciones. Una buena carretera, pues, queridos. Hijo mío, pasa, pues, querido, has traído tu lonchera. Pasa, pues, he traído su lonchera este hombre. ¿La lonchera es para mí o para ti? Para mí. Ah, la lonchera déjame la poner. Ah, ya, sí, ya, muy bien. La persona. ¿Cómo se llama? Eso es lo que dice Keynes. Keynes dice eso. Y por eso, este señor Paretsky dice, oye, eso no vale solamente para... Bueno, no se menciona en Perú, ¿no?
Kandinsky dice, eso vale para Europa, vale para todos los países, para la China, ahí donde hay crisis económicas, ¿no? Hay que sacar la plata y hay que moverla. En su momento Keynes soltó esa idea y la gente dijo, no, esa plata es la única garantía que tiene el Estado inglés y el Estado americano para épocas de crisis. Pero estamos en épocas de crisis, pues. Y entonces el autor dice, oye, estamos en una época terrible, hay que sacar la plata, hay que moverla y después ya veremos cómo reconstruimos las cosas, ¿ya? Eso ocurre en economía. En sociología, queridos, como ustedes bien saben, hace poco la revista Science ha publicado un artículo recontra bacán que les recomiendo a ustedes que lo miren, les puedo dar el dato después, en el cual le han preguntado a 100 millonarios nuevos en Estados Unidos qué creen que ha determinado que ellos tengan la fortuna que han logrado hacer en 10 o 12 años. Y les plantean varias alternativas. Y de los 100, 90 o 95 dicen los genes. Yo tengo buenos genes, ¿no? Y los genes han hecho que yo, vía el trabajo, vía el esfuerzo, vía la dedicación, vía mi capacidad intelectual superior, han hecho que yo sea hoy día el millonario, el hombre rico que soy. Lo cual, como ustedes pueden imaginar, queridos, plantea una nueva visión de la pobreza. La pobreza no tiene que ver nada ya, según esos 100 millonarios y según los sociólogos que sustentan esa teoría, no tiene que ver nada ya con explotación, ahorro, ni cosas por el estilo, sino tiene que ver con genes. La gente pobre, para decirlo en términos brutales, tendría una dotación genética menos valiosa, menos sólida que la gente que ha hecho dinero. ¿Ya? Y ese es un tema que ustedes lo encuentran en varias revistas americanas, de sociología sobre todo. Como también hay todo un debate intensísimo acerca del trabajo. La última generación de gente que va a trabajar al estilo en que trabajamos nosotros, somos nosotros, pues, ¿no? La gente del futuro, la gente de 40, 50 años o de 100 años en adelante, no va a venir a la universidad, ni va a estar en oficinas, sino su oficina va a ser su USB y las conferencias se van a dictar de Skype o por métodos nuevos que surgirán en los próximos años. Hay un famoso teórico del trabajo que es Rudolf Sennett, cuyos libros, y también Jerome Rifkin, también hay que leer ese señor, ¿no es cierto? Que uno lee sus libros y dice, pucha diablos, realmente sí que las cosas van a ser bien diferentes, igual que las profesiones, como ustedes perfectamente saben. ¿Ya? Y en psicología, queridos, para entrar en el tema, ustedes encuentran debates por todos lados, ¿ya? Entonces, pasemos, queridos, ahora sí, entremos ya entremos en materia. Adelante, querido. Miren, hay debates famosos, hay debates conocidos y no conocidos. Yo me voy a referir primero a dos debates de los que ustedes no tienen la menor idea, pero que a mí sí me interesan porque yo soy una persona que tengo como hobby la historia de la psicología. Ese es mi hobby, ¿no es cierto? Y vivo de mi hobby, además, gracias a Dios, ¿no? Que son los debates originales cuando la psicología surge como ciencia. Entre un señor... Hay dos. ¿Está la psicología experimental? Guillermo Wundt, para ponerlo en castellano el nombre de don Wilhelm, Guillermo Wundt es el padre de la psicología, ustedes lo saben, ¿no? El señor era un señor, yo me imagino que debe ser un tipo bien aburrido el señor porque, miren, ese tipo se pasó toda la vida trabajando. Lo único que sabía hacer era trabajar, no sabía otra cosa. ¿Ya? De verdad, en serio, todo el mundo que lo conoció, todo el mundo de cuyo testimonio había podido leer algo, todo el mundo dice que el señor era un hombre súper trabajador, ¿no? Nunca era un hombre muy aburrido, pero que nunca se aburrió él, porque siempre tenía cosas que hacer. ¿Ya? Cuando se murió, dejó la gente sus discípulos contabilizaron 50.000 páginas escritas, queridos, publicadas, en el lapso de 80 años de vida. Queridos, acá hay gente que vive 100 años y ni siquiera ha publicado una línea. Hay gente que ni siquiera ha firmado. ¿Ya? Y este señor, en 80 años, en una época que no había imprenta, no había todo lo que hay hoy día, dejó 50.000 páginas escritas. O sea, el tipo más o menos calcula, un biógrafo de él, desde que nació hasta el día que se murió, más o menos 3,5 páginas por día. Publicadas, no escritas, publicadas. Aparte, yo he visto el archivo de Wundt, que está en Konstanz, una ciudad alemana al sur de Alemania. Hay más o menos unas 8.000 cartas. O
sea, el tipo escribía cartas, escribía hasta cuando estaba en el baño, más o menos. ¿Ya? Un tipo absolutamente descomunal en materia de trabajo. Es un magnífico ejemplo, queridos, para la gente que quiere hacer una carrera en cualquier rama del saber, ¿no? Wundt en el caso de la psicología, Kant en el caso de la filosofía, Newton en el caso de la física, son magníficos ejemplos. Su capacidad de trabajo es absolutamente descomunal. Absolutamente descomunal. ¿Ya? Entonces Wundt, que crea la psicología, como todo creador, como todo pionero, es un hombre conflictivo, ¿no? Porque además la psicología de por sí es conflictiva, pues hay mucho pleito, ¿ya? Y entonces ese señor, cada que encontraba que alguna persona por ahí se atrevía a rebatir sus teorías, salía al frente, ¿no? Con chaira, con lo que había, a darle de alma a sus opositores, ¿ya? ¿Y dónde se dan de alma los científicos y los que piensan? Se dan de alma en las revistas, en los libros, ¿ya? Si yo tengo un opositor, ¿no? Y si yo supuestamente pienso, y mi opositor piensa, no nos sacamos la mugre por sacar la salida de la universidad, ni nos la cortamos para el baño, ¿no? Sino, uno publica una cosa y el otro publica la contraparte. Y entonces, muchas revistas alemanas de la época, por ejemplo la Psychologische Forschung, que es una revista muy famosa que ya no aparece ahora, lamentablemente, Hitler la mató, tiene sus páginas, yo las he leído, tiene sus páginas por lo menos 7 artículos de cada lado, en que Wundt le dice su vida a Külpe, que es un psicólogo muy importante de la escuela de Würzburg, la psicología del pensamiento, y Külpe le responde, ¿ya? Y cuando ustedes leen, queridos, eso debería ser traducido al castellano si se pudiera, cuando ustedes leen lo que uno le dice al otro, ustedes se dan cuenta que hay una, ¿cómo les puedo explicar? Una increíble mezcla de argumentos sólidos, con ironías, con sarcasmos, que ya rayan, ya están a punto de convertirse en insultos, pero no llegan a él, ¿ya? Esos debates, primero se pelea Wundt con Külpe, y después se pelea con otro psicólogo, poco conocido en su tiempo, pero muy importante en su momento, que es Carl Stumpf. Para referencia, queridos, Carl Stumpf es un psicólogo vinculado al Perú, porque un discípulo de él, Walter Blumenfeld, ¿no? Vivió en Alemania, se doctoró con él, hizo una famosa tesis Blumenfeld sobre las avenidas de Blumenfeld, así se llama el fenómeno, y después se vio obligado, porque le iban a encontrar el pescuezo en Alemania, se vio obligado a venir al Perú, y aquí hizo toda su carrera, ¿ya? Y en la yo tengo una foto que me la regaló la sobrina de Blumenfeld, un poco antes de morir la señora, una señora judía que murió, está enterrada acá en el Perú, donde está Blumenfeld sentado en su escritorio en San Marcos, y atrás hay una foto de un señor. Y la señora era una mujer normal, no era psicóloga, ¿no? Una mujer normal me preguntó, doctor, me dijo, mire, aquí está mi tío, pero no sé quién diablos es ese viejito que está detrás. Ah, yo sí sé, le dije quién es ese viejito. ¿No? ¿Quién? Ese no era mi abuelito, me dijo la señora. No era su abuelito, ¿no? Ese señor era Carl Stumpf, ¿no? Stumpf había asesorado su tesis, la tesis de Blumenfeld. La tesis había sido galardonada con la nota más alta, que es Opus Eximium, y Blumenfeld se había graduado con summa cum laude, que es pues más o menos 20 de nota, ¿no? Y sacarse pues un 20 de nota en una tesis doctoral en la universidad en la que trabajaba Stumpf no es pues cosa que cualquiera lo haga. Y entonces Blumenfeld, como todos los discípulos de Stumpf, sentía una adoración, una veneración inmensa por su maestro, que Carl Stumpf. También hay un pleito entre Stumpf y Wundt, que igualito, ¿no? Se extiende a lo largo de 8 artículos que están publicados constantemente, y que también termina en un pleito de los 1000 demonios con enemistades personales, ¿no? Porque en psicología, queridos, a diferencia de lo que pasa en ciencias sociales, a diferencia de lo que pasa en otras ciencias, las broncas comienzan en los libros, pero acaban en el corazón, ¿ya? Por ejemplo, Einstein nunca se peleó con Planck, nunca dijo Planck es mi enemigo, ¿ya? Inclusive Heisenberg, famoso físico alemán, colaborador de los nazis, ¿ya? Fue a buscar a Otto Hahn, famoso físico danés, en un país ocupado por los nazis, o sea, enemigos, ¿no? Y sin embargo los dos eran patas, los dos eran grandes amigos, y uno decía, tu país me tiene reventado acá, y el otro decía, discúlpame, ahí se acabó todo, ¿ya?
Tampoco Einstein se peleó con Gödel o con toda la gente que decía que él estaba equivocado. Eran discusiones intelectuales y ahí se acababa el asunto. Pero cuando por lo general se pelean dos científicos sociales, cuando el pleito es entre sociólogos, arqueólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, los pleitos llegan al corazón, o sea, se convierten en enemigos. ¿Ya? Eso se ve en el caso de este padre, que son los debates más interesantes. En psicología los debates más interesantes han sido siempre generados por psicoanalistas. Hay otros debates muy interesantes también, pero aquellos en los cuales los peruanos encontramos más carnecita para el chisme, ¿no? Para nuestras maldades, para decir, sáquense la mugre, mátense, carajo, ¿no? Y justamente los debates entre psicoanalistas, ¿ya? Uno es entre Freud y Adler, otro es entre Freud y Jung, y hay uno, ¿cómo será la bronca? Que ya no son son estos, sino son las hijas las que sacan la mugre, ¿no? Que son, por un lado, Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, conocida lesbiana, como ustedes bien saben, en una época que el lesbianismo era pues un pecado, y hoy día, al contrario, era caché, inclusive, ¿no es cierto? Ahí está, claro que sí, ¿no es cierto? Claro que sí, el grupo del MOL tenía que estar acá, como debe ser. Muy bien, ¿ya? Y Malene Klein, que no es hija de Adler ni de Jung, pero que al fin y al cabo mamaba, lactaba del seno de la gran vaca psicoanalítica que había creado Sigmund Freud. ¿Ya? Freud, queridos, y Adler protagonizan un conflicto en el año 1911, cuando, sobre todo el segundo postula una teoría alternativa a la de Freud, ¿no? Ahí hay que poner un poquito en perspectiva, queridos, a los dos personajes. Freud es un señor, el típico pequeño burgués de la sociedad alemana de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, siempre alterno, muy formalito, hablando un magnífico alemán, el mejor alemán que ustedes puedan escuchar en psicología, o que ustedes puedan leer en psicología, lo van a leer en Sigmund Freud, ¿ya? Un hombre que sabía las inagotables posibilidades que toda lengua ofrece a quien la habla bien. Toda lengua, queridos, el ruso, el francés, el quechua, el alemán, el japonés, el marciano, el jupiteriano, el turco, el peruano, el chalaco, ¿no? El barraconiano y todo lo demás, ofrece montones de posibilidades a quienes hacen un uso correcto y apropiado de su lengua. Y si alguna persona en el mundo de la psicología conocía perfectamente los recursos inexhaustos del idioma alemán o de cualquier idioma, ese era Sigmund Freud, ¿no? Por eso es que sus obras, inclusive mal traducidas en algunos casos, se leen como novelas, ¿no? Porque Freud tenía un estilo literario inigualable, lo cual no quiere decir que sus teorías sean ciertas, pero el estilo era realmente inigualable, ¿ya? Muy bien. Mientras que Adler era un señor descuidado, abandonado, un señor que le encantaba irse a cantinitas de mala muerte, ¿no? Freud iba a buenos locales, pues, ¿no? En Viena, el famoso local Leopoldiner, es un local que toda persona que estaba ahí tiene que entrar, ¿no? Uno va a Leopoldiner y dice, oye, esto no Leopoldiner, pues, ¿no? O está un mensaje, ahí una torta te vale 30 euros. Después está de dieta el resto del mes, por supuesto, ¿no? Pero se traga su torta en el Sacher, ¿ya? O en el famoso café en Jamelka, que es un café que uno entra y dice, Dios mío, todo el mundo fuma como loco, pero es un café de muchos tronchos, buen ambiente, muchos periódicos, un sitio simpático para ir a uno hoy día, después de 100 años casi de antigüedad. Pero nuestro amigo Adler iba a cantinitas de mala muerte, se vestía mal, hablaba un dialecto y era muy descuidado. Era un magnífico orador, un excelente expositor, mucho mejor que Freud sin duda alguna, pero un pésimo escritor. Sus obras se leen mal, ¿ya? Y no se leen con la facilidad con la que se leen las obras de Freud. La bronca arranca cuando Adler considera que no es el sexo, sino el sentimiento de inferioridad, lo que aquí llamamos el complejo de inferioridad. Aquí hemos transformado palabras. Lo que Adler llamó el sentimiento de inferioridad, en el Perú lo conocemos como complejo de inferioridad. ¿Quién es el culpable de eso? El propio Adler, que era un señor muy descuidado al hablar, muy descuidado al escribir. Cuando uno escribe pone cuidado, pues. Cuando uno habla tiene que hacer las cosas rápido, como yo en este momento. Pero cuando uno escribe, uno se sienta, deposita su trasero en una buena silla y comienza a pensar y mira, remira, visa y revisa lo que está escribiendo. Adler, al parecer, no revisaba mucho lo que escribía y entonces muchas palabras que Adler creó han terminado, como han sido lanzadas al público,
cada cual las emplea como quiere. Hay gente que habla de complejo de inferioridad, gente que habla de sentimiento de inferioridad, hay gente que habla de emociones de inferioridad. El culpable, sin duda alguna, ¿ya? Bueno, la bronca arranca y la bronca termina mal. Termina mal. Porque Freud insiste en que el sexo es lo más importante y Adler insiste en que no es el sexo, sino es el sentimiento de inferioridad lo que gobierna la vida de los seres humanos. Para la mayoría de la gente de la época, Adler tenía mucha más razón que Freud. ¿Ya? Si ustedes revisan periódicos de la época y si ustedes revisan las obras de Honorio Delgado, el que introduce a Freud en el Perú en el año 1915, se van a dar cuenta que el propio Freud dice, el propio Adler, Delgado dice, Adler tiene razón. El problema no es el sexo. ¿Ya? El problema del sexo existe, por supuesto, pero no en la dimensión en que Freud lo plantea. El problema es lo otro, el sentimiento de inferioridad. ¿Cómo no se va a sentir inferior una persona, vamos a poner las cosas en contexto de nuestros días, ¿ya? Una persona que gana un sueldo mínimo versus una que gana 20.000 soles? ¿Cómo no se va a sentir inferior un jubilado que antes de ayer leía yo el periódico y resulta que las AFP han sacado una lista de personas que están jubiladas por su sistema? Hay 144 peruanos que tienen una pensión de 10 soles mensuales. Hay 5.000 peruanos que tienen una pensión de entre 1.000 y 1.500 soles. Hay como 8.000 peruanos que tienen entre 300 a 700 soles. Y hay más o menos 1.200 peruanos que tienen una pensión que está por encima de 7.000 soles. Ya. ¿Cómo no vas a sentir inferior? ¿Cómo no vas a sentir mal aquella persona que ha trabajado toda su vida y que recibe una pensión de 10 soles? Eso está, ustedes lo pueden revisar. La República antes de ayer, leanla. Tercera página. ¿Ya? Yo lo estuve mirando y dije, Dios mío, ¿no? Y resulta que abajo aparece una nota que dice fuente, Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, pues más oficial y más verdadero que eso no hay. ¿Ya? Bueno, eso que ocurre en el Perú también ocurría en la Viena de la época. Y entonces Adler tocó una cosa nerviosa que es, oye, acá hay gente que gana muchísima plata y hay gente que no gana nada, ¿no? Acá hay gente de mucho dinero a la que la había tratado con guantes de seda y hay gente a la cual la había tratado con guantes de box, ¿ya? Y Adler tocó ese asunto, pero Freud, encerrado en su mundo, para bien o para mal, dice, no, el problema es el sexo, ¿ya? Y entonces hay una bronca terrible y Adler es expulsado, lo cual no es ningún problema. No hay ningún problema que lo expulsen a uno de ningún sitio, ¿ya? El problema es que la bronca sigue, porque si ustedes leen, queridos, la autobiografía de Freud, ustedes se van a encontrar que al final Freud dispara ya no argumentos, sino ataques personales contra Adler, lo que indica en qué medida, ¿no? la posición antagónica de Adler le había llegado al corazón, le había llegado a lo central. Ya no era una disputa entre dos científicos, sino una disputa entre dos personas que planteaban puntos de vista absolutamente radicales. Y claro, queridos, uno puede discutir con un cura, pero uno no puede discutir con Dios, pues. ¿No es cierto? Si yo le pregunto a Dios ¿qué es la divinidad? Él me va a decir, la Rosella no la voy a decir por si acaso, ¿ya? Pero ustedes la ponen ya al gusto del cliente. Oye, ¿sabes qué? Tú no discutes con Dios porque yo soy Dios, pues, hijo mío. ¿Ya? Eso lo encuentran ustedes ya en el libro El Éxodo, cuando Moisés, Monchi, ¿no? Para llamarlo así familia, le pregunta a Dios, ¿quién eres tú? ¿Qué le responde Monchi? Monchi le dice, yo soy el que soy. O sea, más o menos, yo tengo la razón. Se acabó. Punto. ¿Ya? Muy bien. El segundo pleito. Ahí está, pues, mi querido amigo Sigmund Freud. ¿No? Ahí está. Y tienen a nuestro gran amigo. Por si acaso, Adler, queridos, es uno de los psicólogos menos valorados por la ciencia. Pero sus ideas han sido siempre objeto de mucha rapiña. Hay mucha gente que considera a Adler el verdadero creador de las terapias cognitivo-conductuales. Hay gente que dice, no, eso de Aaron Beck y que la Meichenbaum y compañía. Sí. Pero el verdadero creador de todas las teorías, ¿no?, de los conceptos cognitivo-conductuales es Adler. Y toda la gente que trabaja en clínica, yo no trabajo en clínica, así que no tengo mucha información, pero cuando he conversado con gente clínica, acá hay un clínico que es el profesor Canales,
concuerda en que Adler plantea conceptos mucho más claros en materia de salud mental que los que plantea Freud, que es por cierto, un gran experto en materia de cuestiones psicopatológicas, ¿no? En cuestiones de patologías, Freud tiene muchas ideas importantes, pero en materia de salud mental, porque eso es lo que uno busca, pues, ¿no? Si yo estoy enfermo, lo que quiero es que, si voy a un psiquiatra, quiero ser sano, ¿no? Quien tiene más que decir es, sin duda alguna, afirma mucha gente, es Adler, ¿ya? Aquí están las cosas que había señalado, ¿cierto? Pasemos que el hecho, como ustedes saben, las cuestiones instintivas. Otro pleito de magnitud es el que ocurre 4 años después entre Freud y Jung. Pon la foto del patita que sigue. Ah, está mi gran amigo. ¿No es cierto? Este señor, tan simpático él, tenía 4 cosas que Adler no tenía. Primero, no era judío. Y claro, aquí no se entiende lo que es el judío, ¿no? Aquí en el Perú no se entiende, pues. Pero en otras partes sí se entiende, ¿no? En el Perú uno dice, soy judío, ah, ya, pues está bien, yo soy de la Alianza. Pero en Europa, ¿no? Si uno dice que es judío, lo miran medio raro a uno. Mi profesora de ruso, una señora que la conozco como cerca de 6 años, se llama Rubinstein, ¿no? Es Edita Rubinstein. Un día, cuando ya había confianza con ella, ¿no? Fresco como soy, le dije, oye Edita, ¿no? Ti hebraico, tú eres judía, ¿no? No, me dijo, Matita, sé que no soy judía, yo soy rusa, ¿ya? Y mi segundo apellido, me dio un segundo apellido que es medio raro, Rubinstein es un típico apellido judío, ¿no? Pero la señora afirma que no es judía, pues, no voy a investigar más tampoco, ¿no? Así que no, yo soy judía. ¿Por qué? Porque ser judío pues es un problema bien serio todavía. En alguna, miren queridos, ¿no? Vayan ustedes a Siria y van a ver qué grave es, qué serio es tener un apellido judío, ¿ya? Ahí el Estado Islámico se encarga de acabar con todo aquel que más o menos huela judío, ¿ya? Y casi todos solemos a judíos de algún lado, ¿ya? Entonces, este señor era un alemán de raza pura, por decirlo así. Hasta el apellido era alemán, Jung. Jung significa joven en alemán, ¿ya? En segundo lugar, estaba formado en una magnífica universidad, con la Universidad de Zúrich, y se había formado como psiquiatra con un brillante psicopatólogo de la época, Eugen Bleuler, brillante, director de una clínica muy famosa, la clínica Buchholz, donde también había trabajado Jung, tercer elemento que lo acreditaba como brillante científico. Y aparte el señor tenía ideas propias muy interesantes, que al comienzo Freud la huele y dice, sí, las ideas están bacán, aparte pues ya no somos un grupo de judíos, acá hay un alemán, ¿no? Acuérdense ustedes que el gran insulto que había en la época contra Freud y sus discípulos era, son una banda de judíos, ¿ya? Pero de pronto aparece un alemán como este, que es un alemán de verdad, ¿no? Nadie niega que sea alemán, y Jung lo presenta casi como el Kronprinz, el príncipe heredero. Este es el hombre que cuando yo me muera va a representar mis ideas con el prestigio y la solidez de que quien está hablando no es un judío como yo, sino es un alemán de verdad, ¿ya? Pero este alemán, como tenía ideas propias, también las desarrolla, ¿ya? Y él tiene una serie de ideas, queridos, que nosotros a veces no valoramos mucho, pero que los sociólogos y los antropólogos se han valorado, ¿ya? Por ejemplo, el concepto que arma la bronca entre Jung y Freud, para ponerlo en términos muy concretos, es el concepto de inconsciente colectivo, que es una idea que, como ustedes comprenderán, si se la dan a un profesor de neurofisiología, les va a decir, oye, Jung fumó de la firme, ¿no? Se le fue la mano. Se le fue la mano, Jung, ¿no? Eso de que todos tenemos un inconsciente colectivo, de que si esta noche yo sueño con un dinosaurio y me despierto en medio de la pesadilla, o el dinosaurio se despierta soñando conmigo más bien, ¿no? Y esa experiencia es una experiencia que la tuvo Adán y Eva hace 5.000 años y que yo la estoy reviviendo. Esa idea, pues, queridos, puede que funcione entre borrachitos y entre psicólogos, pero bien complicado que un neurofisiólogo, bien complicado que un científico, un físico, un químico cree en eso, ¿ya? Pero hay gente que sí cree en eso, y no es ni borrachita ni psicóloga, ¿no? Son los historiadores, son los sociólogos, son los antropólogos. Cuando ustedes escuchan hablar del concepto de mentalidad, del concepto de imaginario popular, ¿no? ¿No han escuchado hablar del imaginario popular? Cuando los sociólogos, el señor Manrique en La República, el señor Guerra García, el señor Guerra que trabaja acá en la maestría, habla del imaginario popular, no está haciendo otra cosa sino empleando la categoría de Jung, del consciente colectivo, con otro término, para expresar esas corrientes de pensamiento, corrientes de emociones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir,
¿ya? Porque todos sabemos, queridos, que hay algunas cosas que compartimos todos, que más allá que vivamos en Monterrico o en Montepobre, más allá que vivamos en la punta del cerro o al pie del río, más allá que vivamos en una choza o vivamos en un palacio, todos, por la buena o mala suerte de haber nacido en este país, compartimos algunas cosas, compartimos el idioma, compartimos la comida, a veces compartimos la plata también porque no hay mucha plata, ¿no? Compartimos las mujeres, a veces los hombres inclusive, y también algunas ideas que están en todos nosotros, ¿ya? Y eso es lo que Jung está presentando y que los antropólogos y sociólogos han tomado como idea genial para su negocio, ¿ya? Hay, queridos, hay además una cosa, hace cosa de un par de años, yo que nunca voy al cine, me enteré de que daban una película que si alguna vez la pasan, véanla. Yo la he visto, pero en mi casa, bien metidito en mi cama, con mi gorrito de viejito, ¿no es cierto? Mi cafecito y mi tronchito al costado, que se llama la película Un método peligroso. ¿Ya? Yo no la vi, pero en mi casa fueron todos a verla, hasta el perro fue a verla, ¿ya? Y vinieron y me dijeron, tienes que ir a verla. Pero por razones de trabajo nunca pude verla, pero me consiguieron el disque, la vaina esa en el hueco, fueron por si acaso, ahí está, ¿ya? Y me compraron el asunto y me la vendieron, me la dieron, no me la vendieron, sino me la regalaron. Y la es una relación rara que tuvo Jung, una relación adúltera que tuvo Jung con una paciente llamada, ¿cómo se llama la señora ahora? Un nombre rarísimo, una judía rusa, ¿no? Que Freud conoció, que había una relación medio rara ahí, y que después Freud la emplea cuando Freud se pelea con Jung. Freud y Jung se pelean, hay una bronca terrible, hay una enemistad espantosa, Jung desarrolla un cuadro esquizofrénico. Ahí tienen ustedes una idea de qué significó para Jung haber roto con su maestro, ¿no es cierto? Rompió con la persona en la que él había puesto todas sus expectativas y desarrolló un cuadro esquizofrénico, que duró más o menos 2 o 3 años, y Jung y Freud a su vez también quedó lleno de resentimiento y de odio contra Jung, del cual también habla pestes, ¿no? También Freud habla pestes, en parte con razón, porque cuando Hitler subió al poder, Jung se declaró un fanático a muerte de don Adolfo, ¿no? O sea, Jung era en el fondo una persona racista, ¿no? Y hay mucha gente que dice que Jung se separó de Freud, no tanto por las teorías, sino por el racismo que estaba. Eso, pues, querido, de andar con un judío en Alemania en los años 20 o 30 no era ninguna buena carta de presentación para nadie, ¿ya? Y hay una tercera bronca que no está acá presentada, que es la bronca entre Anna Freud, que ustedes la conocen. ¿Qué psicólogo no conoce, clínico no clínico, conoce el famoso libro de Anna Freud que se llama El yo y los mecanismos de defensa, que es una lectura obligatoria en realidad para cualquier estudiante, no solo de psicoanálisis, ¿no? Porque El yo y los mecanismos de defensa es una obra que trata sobre mecanismos de coping, de manejo de los conflictos, ¿no? La palabra mecanismos de defensa tenía una historia bien interesante. Primero fue mecanismo de defensa, después fue mecanismo de ajuste, y hoy día se habla, como ustedes dicen, de estrategias de ajuste. Todos tenemos estrategias de ajuste, ¿no? Hay gente que niega, hay gente que acepta, hay gente que ridiculiza, hay gente que magnifica, ¿no? Hay gente que dice, como yo siempre digo, yo pienso en mis problemas solo antes de acostarme. Tengo que trabajar, ¿no? Antes de acostarme pienso en mis problemas y los mando a dormir, ¿no? Hay gente que piensa en problemas todo el día. Hay gente que, los diabéticos, que son malos pacientes, dicen, no tengo nada. Se mandan su torta chantilly con su ¿cómo se llama? Con sus fideos. En mi trabajo hay un cardíaco, ¿no? Una persona cardíaca que se manda bastante sal con grasa por aquí que por allá, ¿no es cierto? Hay gente así. Hay gente que se cuida. Hay gente que dice, no, hay gente que tiene como mecanismo echar la culpa a otros. Los padres de hijos mongólicos, recuperados de la desgracia, ¿no? Comienzan a decir, tú eres el culpable. En tu familia hay un epiléptico. O no, el culpable eres tú. En tu familia hay un perro que tiene asma. ¿Ya? Entonces comienzan a ganarse el lado y la cosa acaba, pues, queridos, en cosas terribles, olvidándose que lo que importa es la criatura que está condenada, está primeramente a expensas de padres cariñosos y condenada a una vida que lamentablemente nunca va a ser normal, aunque ella nunca haya hecho nada para tener ese tipo de vida. ¿Ya? Entonces hay pleitos así. Ese libro de Anna Freud es clásico. Y hay una bronca terrible entre Anna Freud y Melanie Klein. Melanie Klein es presentada como una persona muy bajita, pero un polvorín, un barril de pólvora. Una señora recontra conflictiva, ¿no? Un chisme, que yo lo sé de la lectura de uno de los libros, es que el día en que le enterraban a la señora, a Melanie Klein, su hija, no solamente no fue al entierro, sino que ella se puso un traje de rojo como un velorio, pues, queridos, y el día que muere mi madre,
¿no? Y decidió invitar a todos a un cóctel en su casa, ¿no? Y espero que el día que me muera mi mujer por lo menos se ponga un traje pues lila, ¿no? Pero ya si se pone un traje rojo y encima los invito a ustedes a una parrilla de mi casa, les aseguro que vuelvo al otro mundo, a poner orden, ¿ya? Bueno, eso les da a ustedes una idea de qué tipo de relaciones puede haber tenido la señora con su madre, con sus hijas. Ese chisme está, por si acaso yo doy chismes con referencias precisas, ¿no? Ese chisme está en el libro de Schmiedeberg, que es la famosa, Schmiedeberg, la biografía de Melanie Klein. Se consigue investigar. Ahí está el chisme completito. Y ese chisme está repetido por una discípula de la señora Melanie Klein que se llama Elaine Segal, una discípula famosa de Melanie Klein. Hay una bronca entre las dos porque la señora Klein cuestiona la idea de que el eros sea el impulso básico de la vida y propone más bien dos cosas que son comunes y que todos hemos sentido, ¿no? La señora propone la envidia y la codicia como las grandes fuerzas que mueven a la conducta humana. O sea, la señora se atreve a hacer lo mismo que hizo Wagner y lo mismo que hizo Jung, a matar al padre. Estás equivocado, papito, ¿no? Estás equivocado. Adler le dice, estás equivocado porque lo que manda en el mundo es tu inferioridad. Y Jung le dice, estás equivocado porque lo que manda en el mundo es lo que es colectivo. Aparece por ahí la señora Klein y dice, estás equivocado porque lo que realmente gobierna el mundo no es ni el sexo, ni estas historias que tú planteas como grandes problemas, sino el tema de la codicia y la envidia, ¿no? Y eso está en las obras de Melanie Klein, que por supuesto, queridos, como yo siempre digo, hay que ponerse turbinas para seguirlas, porque alas no bastan. La señora vuela pues a 30. Miren, un jumbo llega a 10 metros de altura. La señora llega a unos 40.000, 50 metros de altura, anda demasiado arriba. Hay gente que dice que está loca, ¿no? Hay gente que dice que está loca y hay gente que dice que sí, que hay gente que conversa con un buen clínico para que puntualice. La señora dice, no, el problema no es el problema no es el inconsciente ni el ello, sino la envidia y la codicia, que son fuerzas que todas las podemos reconocer en todos nosotros, son fuerzas reales, existen de verdad, ¿no? Así como el Papa dice que lo malo existe, ¿no? Así también todos tenemos que reconocer que la envidia y la codicia existe. Para comenzar, también en nosotros, también dentro de cada uno de nosotros. ¿Ya? Muy bien. Entonces la señora va por ahí y la señora Freud arranca y dice, no. La señora Freud es la albacea de las ideas de Freud. Como la hija, ¿no? Ella defiende las ideas de Freud. Y hay un famoso libro, que ustedes lo pueden encontrar, está en castellano, editado por un señor llamado Ricardo Steiner, un psicoanalista inglés, que presenta las polémicas entre ambas, cumplidas a lo largo de 4 semanas. Para darles una idea nomás del pleito, uno de los que moderaba el pleito, Ernst Jones, tuvo que retirarse en la segunda sesión porque tuvo un ataque de asma. Eso indica el nivel de tensión que tiene que haber habido en la sala. No era pues un pleito entre dos físicos que dicen que el asunto va así. Es el pleito entre 2 mujeres que están decididas, la una a defender la memoria de su padre y la otra a poner como predominio sus propias teorías. ¿Ya? Creo que hay algo más todavía, ¿no? Bueno, aquí está una vez. Otro pleito interesante, queridos, que ustedes probablemente lo conocen mejor, es el pleito o la controversia que hay cuando aparece el conductismo. ¿Cuándo aparece el conductismo? Hay fecha, hora y día y lugar de nacimiento del conductismo. Aparece en el año 1913 entre las páginas 21 y 35 de la revista Psychological Bulletin, con el título de ¿Cómo ve la psicología un conductista? Ese día aparece el conductismo. ¿Ya? Watson, un hombre muy joven, muy agraciado físicamente, tan agraciado físicamente que las chicas andaban dándole vueltas, y al final una chica, la oficina están llamando, ya saben que estoy acá y están jodiendo, ¿no es cierto? Una chica es la causa de su desgracia. Ustedes saben, queridos, pasando a los chismes de la charla, ustedes saben que Watson se vio obligado a terminar la universidad porque tuvo un enredo de faldas con una chica. Hoy día a nadie lo votan por eso, pues al contrario, eso da puntos.
¿Ya? Pero en esa época, lamentablemente, en las universidades americanas habían otros criterios y a nuestro distinguido amigo, el rector de la universidad, le pone una carta y le dice, usted se va. Y se va. Y se fue, pues. Se fue a ganar más plata, ¿no? Porque Watson en la Universidad de Chicago ganaba, no sé cuánto ganaría, pero no ganaba mal, pero se va a trabajar a una firma que todos los muchachos y chicas conocen, que es, no es Kentucky Fried Chicken, ni vemos, sino es Lucky Strike, la compañía de cigarros, ¿no es cierto? ¿Quién no ha fumado acá? Aparte de trochos, todo el mundo ha fumado. En Lucky Strike trabajó Watson y allí ganó, queridos, muchísimo más dinero que el que había ganado o que el que habría ganado toda su vida en la Universidad de Chicago. Al final de sus días hay una reconciliación entre la American Psychological Association y Watson es invitado a dar un discurso, ¿no? Y en ese discurso dice, bueno, miren, ustedes me votaron, me fui a la psicología, al comienzo me sentí mal, pero al final de mi vida, Watson murió bastante viejo, por cierto, he sido asesor de tal compañía, y claro, la gente que estaba sentada sacaba cálculos, ¿no? Y se daban cuenta de que jamás la Universidad de Chicago le habría podido pagar a Watson lo que Lucky Strike y otras compañías tranquilamente le habían pagado por sus asesoramientos. Cuando aparece el artículo, sin embargo, la gente piensa, queridos, que las grandes teorías aparecen y la gente dice, ¡qué bacán, qué trome! Mentira, pues. Cuando aparece el conductismo, yo me puedo imaginar, queridos, que la mitad de los lectores de la revista Psychological Bulletin debieron levantar las cejas, ¿no? Diciendo, oye, ¿y esto? ¿Cómo se come esto? ¿No? ¿Qué es eso de que de pronto la conciencia, el pensamiento, el yo, todas esas cosas que los psicólogos hemos creído durante cientos de años no tengan ningún valor, ¿no? Y de pronto aparece un jovencito, porque Watson es un hombre muy joven, a plantearnos que hay otro tipo de psicología en la que solo vale lo que se ve y lo que se puede medir. Ya, ahí nomás ya se establecía la bronca entre psicólogos que dicen, no, yo soy un psicólogo chapado a la antigua, y psicólogos como Watson que dicen, esto es la moderna psicología. ¿Ya? Como siempre sucede, Watson encuentra mucho más adherentes entre no psicólogos que entre psicólogos. Bertrand Russell, el famoso lógico inglés, aplaude a Watson y dice, ese es el camino de la psicología, por ahí tiene que ir la psicología. Pero los psicólogos que están al interior de la Sociedad Psicológica Americana dicen, no, estamos mal. Ahí comienza la bronca y hay un famoso debate entre Watson y un psicólogo hoy olvidado, pero muy importante en su momento, que es William McDowell. McDowell, queridos, para otro detalle de ustedes, es el responsable de que en la psicología moderna nadie hable de carácter. La palabra carácter es una palabra passé en la psicología moderna. La gente habla de personalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque McDowell, que dirigió una revista llamada Character and Personality, decide cambiarle el nombre a esa revista, una revista muy famosa, por cierto, que aún el día de hoy existe, para llamarla Journal of Personality. Y en el prólogo del número del año primero, del año 32, él justifica por qué la palabra carácter no debe ser empleada por los psicólogos. Y ese buen día, queridos, le pasa a la palabra carácter lo mismo que le pasó a la palabra conciencia cuando Watson le dijo, te largas de acá. La palabra conciencia se fue. Y la palabra carácter también se ha ido de la psicología. Ahora, el destino ha sido diferente, pues, ¿no? La palabra carácter la emplean sobre todo psicoanalistas. La conciencia, expulsada de la psicología, ¿a dónde se fue? ¿No? La conciencia, expulsada de la psicología, fue recibida con los brazos abiertos por los fisiólogos, por los filósofos, por los lógicos, ¿no? Que durante 30 años, ¿no? La acariciaron, la mimaron, la engrieron, la cebaron, la alimentaron, le compraron traje nuevo, le pusieron casa nueva, le dieron todo aquello que hizo que en los años 60 los psicólogos dijeron, ¿dónde está la conciencia? La queremos de regreso. Y la conciencia dijo, ¿me quieren? Ahí voy. ¿No? Ahí voy, pero voy premunida de montones de cosas que los fisiólogos, los neurocientíficos el día de hoy, así lo llamaríamos, Penfield y compañía, Lashley y compañía, me han dado en estos 40 años en que ustedes me botaron, malditos, de la casa.
¿Ya? Ah, bueno. Ese pleito entre McDougall y Watson está en el libro El conductismo, que está acá en la biblioteca. Vean el apéndice. Ahí está el pleito entre McDougall, que plantea que el conductismo es una doctrina equivocada, y Watson, que defiende a rajatabla su punto de vista. Pasemos, querida, ¿qué más hay por ahí? Ahí está. Bueno, esta foto no lo presenta muy bien a nuestro amigo Watson, está muy joven, es un hombre bastante simpático probablemente. Además estaba en una ciudad, ¿no?, como Chicago, que como ustedes bien saben, era la Sodoma y Gomorra de Estados Unidos hasta los años 40, más o menos, ¿no? Si ustedes quieren enterarse de qué cosa era Chicago en la época en que vivía Watson, lean a un novelista que se llama Saul Bellow, B grande E-L-L-O-W. Lean a Bellow. Bellow es un judío, ¿no?, que nació en Chicago y que tiene una novelita recontra bacán, que era el primer Nobel de literatura, por lo demás, llamada Las correrías de Auguías March. Lean esa novela y ahí se van a enterar de qué cosa era Chicago en esa época, de las cosas que pasaban en Chicago y por qué es que Watson crea, bueno, de una u otra medida, Bellow, que se refiere a Watson, dice, oye, acá hubo un psicólogo llamado Watson que se vio metido en un lío terrible de faldas, lo botaron en la universidad, pero que vivía en una ciudad en la que había líos, conflictos, muertos. La idea del 1 de mayo, que ya viene ahorita, este año cae lamentablemente domingo, estamos fregados, ¿no es cierto? La idea del 1 de mayo surge en Chicago, con muertos. Ya, una ciudad terrible. En esa ciudad vive Watson. ¿Ya? La siguiente, por favor. Otro pleito que nunca ocurrió, pero que sí es bien bacán, bien interesante, es el pleito entre Piaget y Vygotsky. Los dos nunca se conocieron, queridos. Nunca se vieron, probablemente. ¿Ya? El uno murió de viejo. Piaget murió en el 80. En su cama, viejo. Más viejo no podía morir. Tenía 87 años, creo. Vygotsky murió muy joven, de 34 años, 36 años, 38 creo que tenía. Murió tuberculoso, ¿no es cierto?, en un país perseguido, en Rusia. Uno tuvo la suerte de vivir en una sociedad democrática como es Suiza, un país en el cual no pasa nada. Ahí no pasa nada, todos te morden. ¿Ya? Es un país en el que, miren, mañana yo mato una cucaracha en una calle en Ginebra y el día siguiente primera noticia en cualquier periódico de Suiza, ¿no? Peruano mató una cucaracha, ¡qué horror! ¿No? Genocidio. No pasa nada, pues. ¿Ya? Y el otro, Vygotsky, vivió en un país como Rusia, en la que, ¿qué no pasaba, queridos? ¿Qué no pasaba en la Rusia de la época? Si ustedes quieren saber o tener una idea de lo que pasaba en Rusia, no lean la novela porque es muy, muy gruesa, ¿ya? Es un novelón. Vean la película El Doctor Zhivago. ¿Ya? El Doctor Zhivago. Yo conocí a un Doctor Zhivago, que era un profesor que me enseñaba psicología y que era un vago. Así que yo le puse el Doctor Zhivago. ¿Ya? Pero no me refiero a ese Doctor Zhivago, me refiero a la gran novela de Boris Pasternak que se llama El Doctor Zhivago. Vean la película, que es tan buena como la novela es mejor, evidentemente, ¿ya? Pero si no pueden leer la novela, que es este vuelo, vean la película, que es recontra bacán, y que como toda cosa que entra por los ojos, impacta mucho más que lo que pasa por la vista a través de la imaginación, ¿ya? El director de la obra del Doctor Zhivago, que no sé quién es realmente, pero pues brillante, pone unas escenas que uno dice, gracias a Dios, yo viví en el Perú y no viví en Rusia en esa época. Gracias a Dios, con Humala, con Alan García, con Aymar Guzmán, este era pues más o menos el paraíso terrenal, a pesar de todo, frente a lo que pasaba en la Rusia de Vygotsky. En esa Rusia vive este señor, ¿no?, muriéndose de hambre, muriéndose de tuberculosis, perseguido por medio mundo, sin plata, en una época en que el gobierno establece controles totalitarios sobre toda la gente. Ahí vive el problema. Y hay una polémica entre Piaget, que es un racionalista, un genetista a muerte, y Vygotsky, que es un ambientalista a muerte. ¿Ya? Es un ambientalista a muerte. Hijo mío, llegaste tú, ¿no? ¿Me vas a tomar una foto? Acá está el hombre que yo más odio en toda la universidad. Pasa para que te conozcan. Pasa, por favor. A él le debo mi cáncer. Tú eres el culpable, manito. Ya está, ya sabes, ¿no? Él es este hombre que se atreve a tomar fotos a cada rato, ¿no? Por eso le queda mi enemigo. Bueno, queridos, también indica que ya va a acabar seguramente.
Así que esta es una polémica que ustedes la encuentran, queridos, en los libros, ¿no? En cualquier libro van a encontrar que lo encuentran. Y con Vygotsky ha pasado una cosa bien simpática. Vygotsky se murió hace 60 años, ¿ya? Pero si ustedes no supieran que está muerto, uno juraría que el señor está trabajando el día de hoy. Está trabajando el día de hoy, ¿ya? Es un señor cuya obra ha sobrevivido, a montones de cosas. Al olvido, al idioma, al abandono, a la persecución, ¿ya? Primeramente, queridos, todo lo que publicó Vygotsky está en ruso. Y bien complicado, pues, queridos, meterse a leer ruso. Bien complicado, lo digo por experiencia personal, ¿ya? Bien complicado meterse a leer ruso, ¿ya? En segundo lugar, todo lo que él escribió estaban guardados en unas cajas perdidas, escondidas, ¿ya? Porque la gente odiaba, el régimen totalitario de Stalin perseguía a Vygotsky. Y ya Vygotsky sabía lo que le pasaba a la gente que Stalin perseguía. Él sabía lo que le pasaba a la gente y por eso se las daba con cuidado. Todas esas cosas, cuando se vino abajo el muro de Berlín y se derrumbó el comunismo, han quedado libres, ¿ya? ¿Cuánto gana, queridos? ¿Cuánto gana el bibliotecario de la universidad del MGU, de la Universidad Lomonosov de Moscú? El señor gana $150. ¿Cuánto gana la calaverita que está acá en la biblioteca? Les puedo asegurar que 10 o hasta 15 veces más. Así que muchas de las cosas que hoy aparecen en Occidente son cosas que profesores ingleses, profesores alemanes, profesores norteamericanos, premunidos de muy buenos dólares y de billeteras muy gruesas, han conseguido por lo bajo. Sí, ya. Yo soy bibliotecario de la Universidad de Moscú con $150 y viene el profesor Canales, ¿no? Con $5.000 y me dice: esas cartas me las tienes que dar. Y yo se las doy, pues. Yo soy corrupto. Se acabó. Con eso vivo tranquilo 4 años. Eso pasa, ¿ya? Y eso es testimoniado por un historiador de Rusia que una vez trajimos a Lima, una cosa de 8 años, Orlando Figues. Él es autor de un libro monumental sobre la historia de la Revolución Rusa. Él vino a Lima, lo trajimos a la oficina, dio una charla, y cuando alguien, el que habla, le preguntó así, ¿de dónde sacó la información? El señor, muy suelto de huesos, bien conchudo el bandido, parecía de arriba que el bandido, nos dijo: mira, la verdad es que aquí uno va con plata a Moscú y consigue lo que quiera. Lo que quiera. Ahí me interesan libros. A otros les interesan otras cosas, pues, ¿no es cierto? Y entonces ahí nos contó, nos dijo: no va, lo único que tal papeles se acabó. Después no pide factura, después la universidad le paga una parte y se acabó, ¿ya? Entonces eso está ahí, estos testimonios están ahí puestos, ¿ya? Esa es una polémica que todavía sigue, porque recuerden ustedes, queridos, que la gran polémica que hay en la psicología, una polémica que nunca termina, un endliche Aufgabe, como diría Kant, una tarea interminable, un premio interminable, es quién tiene la razón. Los que dicen que uno nace así, o los que dicen que uno ha sido hecho así vía el ambiente. Los que dicen los genes mandan, o los que dicen no, los genes no mandan. Los que mandan son las experiencias que uno vive. Para terminar, el ejemplo concreto de esa polémica lo tienen ustedes en la decisión de un matrimonio que no tiene hijos, pero que quiere adoptar una criatura. El que adopta una criatura cree en Vygotsky. El que dice: un momentito, yo no sé qué me llevo a mi casa, ¿no? En mi casa el chiquito va a recibir de todo, pero el chiquito ya trae una votación determinada. El que cree eso es peyetano. El que cree eso es platónico. El que cree que es rusoniano también. El que cree que lo que manda son el ambiente, que el chiquito, de donde haya salido, en mi casa, yo le voy a dar educación, le voy a dar museos, le voy a dar la Richie, le voy a dar buen papel, le voy a dar buenos libros, ¿no? Todo bueno, todo lo mejor que yo pueda darle. Ese señor es un fan de Vygotsky, ¿ya? Hay otros proyectos más, queridos, pero eso lo podemos hacer en otra ocasión, ya no con eso, sino con una buena botella de cerveza.
Querida, vamos acá. Muy bien, muchas gracias. ¡Ay! Listo, queridos, muchas gracias.